pregunta, ¿qué pasa cuando quienes trabajan son adolescentes y cuáles son los desafíos del trabajo adolescente protegido? Antes de seguir, queremos avisar que estamos grabando este seminario y que va a estar disponible en muy poquito tiempo en el sitio web de la OIT para quienes quieran revivirlo, compartirlo y, por supuesto, dar continuidad a estos debates. Hoy queremos especialmente recordar y dedicar este encuentro, esta conversación, a la memoria de Carolina Abrales, referente de CETERA, que fue también una referente muy importante de la marcha global por la eliminación del trabajo infantil, una persona comprometida con la lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que lamentablemente nos ha llegado la noticia de su fallecimiento, y bueno, queremos reconocer hoy acá con ustedes su lucha, su camino, y como les decía, abrazar a quienes están y estuvieron cerca de ella y dedicar a su memoria este encuentro. Unas cositas más sobre la modalidad de trabajo de hoy. Vamos a, como les decía, estamos grabando, esto va a estar disponible. Vamos a tener 2 rondas de conversación, primero con panelistas que aquí nos acompañan, que ya los voy a presentar, y luego vamos a tener un momento de cierre, que va a ser el momento final, y en el medio vamos a contar con un espacio para conversar, para ida y vuelta, y para preguntas de quienes hoy están acá, de ustedes. Vamos nomás, entonces, ya nos acompañan nuestros panelistas de hoy. Natalia Gadea, que ya les voy a presentar más propiamente, ¿no? Pero nombrarles primero: Natalia Gadea, Guillermo Sone, Belén Nocetti, son nuestros panelistas que hoy nos van a ayudar a profundizar en este tema. Y queremos meternos en un tema que, como les decía, tiene sus propias complejidades: es el trabajo adolescente protegido, sabiendo que, bueno, en Argentina el trabajo adolescente para personas de 16 y 17 años está permitido por ley, con ciertas restricciones, ciertas condiciones especiales, y prohibido para casos de trabajos peligrosos. Queremos pensarlo desde este marco, pero también queremos hacerlo escuchando y trayendo aquí voces de protagonistas para acercarnos a algo que es el objetivo del día de hoy, que tiene que ver con poder construir un panorama, tener también una imagen fehaciente y, por supuesto, en movimiento, de qué implica hablar hoy de trabajo adolescente en Argentina y cuál es esa realidad. Y por eso traemos como disparador nomás algunos audios con testimonios de jóvenes con experiencias de trabajo adolescente en su pasado que vamos a compartir con ustedes. Así que, si les parece, vamos con el primero. Depende. El primer trabajo consistía en ir a trabajar, a atender el local de mis tíos. En ese momento yo tenía 15 años, 14, 15 años, y cumplía un horario variado, digamos, dependía de las actividades que tenía que hacer yo. Tenía que ir a la escuela en la tarde, bueno, trabajaba a la mañana. Tenía que ir a la mañana a la escuela, trabajaba en la tarde. Todo era muy liberal y me pagaban por semana. Por lo general eran todos los días lo mismo: atender proveedores, atender a los clientes, que eran todos vecinos, pero de vez en cuando habían algunas situaciones un poquito más pesadas, como para un chico de 14 años, como gente grande, ya mayor, que te imponía, no sé, que le fíes cosas o ese tipo de actividades que por ahí vos no estabas autorizado para hacer, entonces tenías que lidiar con eso. Veía sospechoso que cada vez que venga la municipalidad tenía que decirles que cualquier cosa ya venía un mayor responsable, como que estaba en camino. Esa es como una de las situaciones también raras que tuve que ir trabajando ahí. Porque claro, a mí me pagaban en negro, entonces tenía
tenía que decirle a la municipalidad que yo no era el responsable y que estaba por venir. Yo empecé a trabajar apenas cumplí 16 años. Ese fue mi primer trabajo en blanco. Ya cuando tenés tus ingresos no parece, pero ya cambia un poco tu mentalidad. Te podés comprar la ropa que vos querés. Ya como que ya a la vez de poder salir no tenés que pedirle plata a tus papás y está muy bueno en ese sentido. Yo ahora que me pongo a ver ya más de grande, hubo muchas cosas que perdí. Yo, por ejemplo, salía a la 1 de la escuela, 1:30 me tomaba un colectivo y llegaba a mi casa a las 2 y 2:30 ya tenía que entrar a trabajar y ahí estaba hasta las 8 de la noche. Mi gerente nunca me preguntó cómo me iba en la escuela. Y si bien sabía que había unas reglas, pero nunca lo sabíamos con exactitud. Qué tipos de reglas había y había que en ese caso había personas que se abusan, algunos gerentes se abusan. Mi escuela bajó mucho el rendimiento, es más, hasta la actualidad yo no pude terminar la secundaria por una cuestión que ya te acostumbras, una vez que te acostumbras a tener tus ingresos es complicado después que termines la escuela. Por lo menos pasó en mi caso. Hay personas que lo terminaron y no tuvieron ningún problema. Ahí terminé quinto año y me quedaron 4 materias previas. Y hasta el día de hoy no las saco. Bueno, ahí nuestros primeros testimonios que sirven de ejemplo en las historias, por supuesto hay muchas más. Queremos agradecer a los y las colegas de la CTA Autónoma y de la CTA de los argentinos que nos ayudaron a preparar estos testimonios. Y para empezar con estas palabras, quiero dar lugar a la palabra de Natalia Gadea, jefa del Observatorio de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y queremos preguntarle, empezar a conversar con ella un poco sobre el panorama del trabajo infantil en Argentina hoy, y poder pensar, bueno, sus características, si hay diferencias que considerar. Sabemos que es un tema con tensiones, con complejidades. Y seguido a Natalia le voy a dar la palabra a Guillermo Sone de Renatre, que voy a presentar debidamente. Así que Natalia, muchas gracias y tenés el honor de empezar ahora la conversación. Muchas gracias por la invitación. En un tema tan importante como es el trabajo adolescente. Hoy me gustaría compartir un poquito cuál es la situación de los adolescentes en el sistema de riesgos de trabajo. Como ustedes saben, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es el órgano rector de este sistema de riesgos de trabajo, que es el espacio que la Seguridad Social Argentina tiene para justamente la protección y el cuidado del bienestar psicofísico de los trabajadores, independientemente de su edad. Si bien en el sistema a veces algunos programas o políticas focalizan en distintos grupos, en distintos colectivos, todo lo previsto por el sistema, que no solo abarca los beneficios económicos o las prestaciones de la salud, sino también un amplio marco normativo, el seguimiento de toda la historia siniestral de las personas, programas de fiscalización en las empresas que llevamos a cabo con los distintos ministerios de trabajo del país, programas preventivos de capacitación, de comunicación. Todas esas acciones del sistema de riesgo de trabajo están pensadas para todas las personas que trabajan, independientemente de la edad. Ahora, la gran mayoría de las acciones que prevé el sistema están enfocadas en los trabajadores registrados. Y justamente esa es una de las principales problemáticas que tienen las personas de 16 y 17 años, por justamente las altas tasas de no registro. Hace algunos años, en otro evento similar, les contaba que, según datos de la EANA de 2017, habían en ese tiempo más o menos unas 3 millones de personas de 16 y 17 años. De esas 3 millones de personas, aproximadamente 240.000 realizaban actividades relacionadas al mercado, o sea, trabajaban,
Y de esas 240.000 en el sistema de riesgos de trabajo teníamos 7.000 registrados. Fíjense que esto, si bien no es una línea directa, una medida directa de no registro, sí nos da un proxy de la magnitud de la problemática de no registro en Argentina. Ahora bien, desde 2017 hasta la actualidad, ese registro en el sistema de riesgos de trabajo ha ido disminuyendo. Aproximadamente en 2018 eran 5.000 y pico, en 2019 disminuyeron a 4.000. El año pasado, en 2020, en un año de pandemia, llegó a 2.862 personas. No sabemos exactamente cuántos chicos y chicas de 16 y 17 años están trabajando, porque, bueno, la ANA continúa siendo de 2017, el censo está previsto para el año que viene, y el ILPH toma datos de los principales centros urbanos, de los grandes centros urbanos, cuando sabemos que el trabajo adolescente está también muy focalizado en las áreas rurales, con lo cual no sabemos cuál es la base, o sea que no puedo darles una idea de no registro, pero sí sabemos que en el sistema de riesgos de trabajo la cantidad de cubiertos ha ido disminuyendo. Entonces, creo que hoy independientemente de las características de los chicos que participan en el sistema, hoy uno de los principales retos para el país es justamente ver cómo los registramos, cómo los incluimos en la cobertura de la seguridad social. Y bueno, creo que el foco tiene que estar puesto para nosotros y para el resto de órganos del gobierno en eso. Gracias, Natalia. Gracias también porque nos aporta una mirada desde el sistema de riesgo de trabajo y mencionó la complejidad que tiene que ver con los diferentes ámbitos y contextos. Y en ese sentido queremos también preguntar una mirada también introductoria, ya para seguir ingresando y profundizando de a poco en el tema, a Guillermo Sone, que es inspector de RENATRE, para que nos cuente un poco su mirada desde su rol y también desde la cercanía con el territorio. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les quería contar más o menos cómo nos toca a nosotros abordar la problemática en el ámbito rural sobre todo. Tenemos muchas familias de escasos ingresos a los que los adolescentes, o a veces, muchas veces niños también, necesitan ayudar con el trabajo que saben hacer los padres para completar su canasta básica. Entonces tienen que buscar su trabajo y está naturalizado esa costumbre, esa práctica en nuestro sector. A mí me ha tocado en el abordaje territorial de mi rol como inspector encontrarme con trabajo adolescente. Y en la totalidad de los casos ninguno de los trabajadores adolescentes estaba cumpliendo con los requerimientos que demanda la legislación laboral, ¿sí? Trabajaban más de 8 horas o más, percibían menor sueldo o menor salario que los trabajadores más grandes, porque siempre trabajan al tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan por producción. Ellos con su nivel, capacidad física o de experiencia, no trabajan la misma cantidad que un mayor. Entonces recibían mucho menos dinero. Y me tocó también encontrarme con familias de otras nacionalidades que tienen otra costumbre distinta a nuestra legislación vigente, que se pagaban con trabajo. Una familia devolvía con trabajo a otra familia lo que anteriormente le había dado. Y en eso también ellos estaban con otros trabajadores que sí eran asalariados, pero devolvían de esa manera su trabajo. Es muy difícil encontrar. Nosotros tenemos serias cuestiones con respecto a lo que es dividir el trabajo, el temporario, el de temporada, y el permanente y continuo, y el permanente de prestación continua. Es muy difícil encontrar un trabajador en el ámbito rural permanente de prestación continua. Casi no se ve. Y además de todo esto, también teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores adolescentes, en su gran mayoría, viven en zonas urbanos marginales. Y a veces nos hemos encontrado, nosotros tenemos en la provincia de Mendoza muchos cultivos intensivos de corto periodo de tiempo.
con la vid, con el tomate, con el ajo, con la aceituna. Entonces se trasladan desde otras provincias o desde otros países y vienen en cuadrillas y viven con sus padres, y hay veces que ellos están al cuidado, si bien no van a trabajar, o quedan al cuidado de los hermanos más chicos, haciendo tareas domésticas, o a veces también para completar el ingreso en la familia, van y ayudan a los padres. Eso es lo que nosotros podemos, nos ha tocado acá en la provincia de Mendoza, estas cuestiones. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Vamos a sumar a Belén Nocetti la conversación, antropóloga, investigadora del CONICET, directora del Grupo de Investigaciones Cualitativas y Etnográficas del Sur, y para sumarla le vamos a hacer una pregunta difícil. Nos habló Natalia de un poco de la dificultad de registro, nos trae Guillermo la cuestión vinculada a la precariedad, y bueno, sobre estas cuestiones queremos preguntarte, Belén, o que nos ayudes a empezar a pensar ocupaciones precarias, informales, en la inserción laboral de los adolescentes parecen predominar. Nos empezamos a preguntar por qué. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, antes que nada, hola a todos y todas, y gracias por la invitación a este espacio. Y retomo un poco ahí las palabras del compañero Guillermo, ¿no? Esta cuestión que hizo tan explícita del recorrido de distintas instancias. Me parece que en el espacio de investigación desde donde yo me desempeño, que es Bahía Blanca, una ciudad pequeña, intermedia, básicamente a nivel económico, nosotros encontramos a partir del 2008 que empezamos a hacer un relevamiento, que esto que planteaba Guillermo de que no siempre se puede proponer la instancia del trabajo infantil o el infanto-adolescente específicamente en el ámbito rural o específicamente en el ámbito urbano, sino que nosotros vamos viendo las itinerancias. Es bien interesante y bien importante porque esta cuestión va a demarcar entonces las formas en las cuales van a ir transitando los chicos y chicas en esos espacios, ¿no? Por ahí la referencia de urbano y rural en zonas como, al menos como el sudoeste bonaerense, no son muy útiles. Nosotros vemos ahí que muchas veces los chicos que están en el ámbito rural también trabajan en el mercado de abasto en el medio de la ciudad. Entonces hay toda una cuestión que tiene que ver, más vale conseguir la cadena productiva de cada una de las instancias donde aparece el trabajo infanto-adolescente, y no específicamente llevarlo a la cuestión regional o geográfica, sino más bien referenciarlo en función de digamos, la cadena de valor del producto en la cual está inmerso ese tipo de actividad. Las preguntas respecto de por qué ocupaciones precarias y informales, y, en realidad podríamos partir de pensar y comprender que el mercado de trabajo es un espacio de relaciones. No solamente hay gente que quiere ir a trabajar, sino que hay gente que quiere emplear gente. Entonces, en ese espacio, lo que es bien interesante es, por un lado, de dónde provienen estos trabajadores que tratan de insertarse y qué disposición tienen, o sea, qué posibilidades, qué abanico de oportunidades está vigente en el mercado de trabajo en el momento que van a buscar ese trabajo. Y en el caso de los adolescentes, también es bien interesante, dentro de las investigaciones, observar por qué es que van a buscar o por qué tratan de insertarse en el mercado de trabajo. Y ahí es cuando nosotros desde el espacio de investigación donde me desarrollo, analizamos, bueno, cuáles son esas necesidades que no están siendo satisfechas en su espacio de contención referencial, que es la familia, el hogar, básicamente, qué es lo que está pasando en su contexto, por lo cual tratan de ingresar en lo que nosotros como sociedad consideramos temprana edad al mercado de trabajo. Que también eso es bien interesante, pensar que nosotros construimos estas etapas y que consideramos que son las mejores y donde nosotros podemos digamos, entender el desarrollo de nuestros chicos y chicas. Entonces, en ese devenir, como les digo, está bueno o es interesante ver cuáles son estas necesidades. Esperen que voy a apagar el WhatsApp porque me hace muchísimo ruido. Entonces, cuando analizamos esas necesidades, nos encontramos con que las personas tienen distintos tipos de necesidades, y esas necesidades van desde las necesidades de subsistencia a otros tipos de necesidades, como son la necesidad de una autonomía progresiva, la necesidad de poder tener
gastos que no están establecidos como prioritarios dentro de los hogares, que tienen que ver con consumos por ahí simbólicos, que a veces tienen que ver con poder tratar de tener ciertas cosas para encajar en ciertos grupos, o que tienen que ver con la subsistencia de terceros. Muchas veces encontramos con chicos y chicas que atraviesan una parentalidad temprana. Entonces, a veces también ocurre estas cuestiones. Entonces, el mercado de trabajo disponible va a ser el más cercano. Por ahí acá escuchábamos, ¿no?, en uno de los audios, esto de sumergirse o integrarse en espacios productivos familiares o espacios productivos de algún vecino. Y eso tiene que ver con las redes sociales con las cuales están en contacto estos chicos inicialmente, y si no lo están, también tiene que ver con redes sociales fragmentadas, en donde van a tener que ir a buscar la oportunidad en donde aparezca inmediatamente. Y ahí es cuando aparece entonces esta situación de precariedad, porque no terminan la escuela, porque tienen que combinar estos horarios con el colegio y con la acción a realizar en el trabajo. A veces es muy agotante, entonces la escuela va quedando en segundo plano. Bueno, y esto también es un dato importante. El caso de que la escuela va quedando en segundo plano, y acá también lo escuchábamos en uno de los audios, uno de los chicos dice: no pude volver a terminar el colegio, pero bueno, llamativamente nosotros en las investigaciones que realizamos con chicas específicamente, notábamos que a veces la maternidad y la posterior, y el posterior desarrollo en la vida laboral hace que también sea la maternidad precoz, termina en alguna instancia incentivando también a volver a la escuela y a tratar de terminarla para darle un futuro mejor a ese hijo que llegó, ¿no? Entonces hay todo, es como que no podemos decir que las trayectorias son todas iguales, son todas bien diferentes, bien diversas. Lo que sí es igual para todos los que vivimos en Argentina es el contexto macroestructural en el que nos desempeñamos, y lo que sí es distinto es la posición que ocupamos dentro de la estructura social, y con eso la forma a través de las cuales accedemos a ciertas oportunidades y a ciertas no. Entonces me parece que una de las cuestiones bien interesantes es ver cuáles son esas necesidades entonces que tienen los chicos, por qué no están contenidas en el hogar, de donde proceden, cuáles son las oportunidades que va entregando el mercado y qué disposición y cercanías tienen, y cuáles son los capitales culturales, simbólicos, que ellos tienen y portan, cuáles son esas habilidades que tienen para poder acceder o no, para poder permanecer o no en ciertos puestos de trabajo, y sobre todo, qué conocimiento tienen respecto de sus derechos como para poder demandar mejoras o no, y esas son las cuestiones que entran en juego, ¿no? Me parece que va por ahí. Y finalmente, para cortar, porque si no me voy a ocupar todo el tiempo, es decirte que en el espacio de nuestras investigaciones sí observamos una gran diferencia. Por ahí, los chicos que provienen de sectores populares son chicos que tienden a, una vez iniciado el circuito de ingreso al mercado laboral, tienden a tratar de permanecer en el mercado laboral. En cambio, los chicos que vienen de clases medias, que suelen ingresar al mercado laboral, suelen entrar y salir en función de objetivos específicos, y no como un objetivo en sí mismo permanecer en el mercado laboral. Y eso me parece un dato interesante. Nada más. Gracias, Belén, muchas gracias. Para completar esta mirada y profundizar un poquito más, vamos a compartir unos dos testimonios más, que son los últimos dos que tenemos, y después le voy a dar la palabra a Natalia con otra cosita, pero desde ya con la posibilidad de completar este panorama que nos trae Belén. Vamos nomás. Mi primer trabajo fue en una pizzería de ayudante. Me sentía bien en mi trabajo, me gustaba. Estaba muy tranquila con el trabajo y muy cómoda porque tenía muchos compañeros que me ayudaban un montón a lo principio. Y después empecé yo sola a darme manía en todo. En la escuela me iba bien y tuve que dejar el colegio cuando nació mi nene. Yo tengo 2 nenes y siempre estaba con ellos. Ahora no estoy mucho con ellos. Y el tema de llevarlos y traerlos al colegio, eso cambió bastante para mí. Ahora estoy trabajando en una pizzería de hornera, estoy en el Lomas. Arranqué a trabajar bastante temprano, digamos. Tuve más o menos unos 3 o 4 trabajos antes de ser mayor de edad. El primero fue como árbitro de fútbol y empecé a trabajar porque necesitaba plata, básicamente, para mis
gastos, plata que no me podían dar mis papás. El segundo fue en un taller mecánico, que también empecé a trabajar por la misma necesidad, y en ese me sentí muy frustrado porque estaba de ayudante y realmente no tenían intenciones de enseñarme ni de que yo progrese, y había un clima laboral muy tenso, de mucha violencia verbal y psicológica, y me terminé yendo también. Y el tercero que tuve fue pelando camarones para una empresa, una cooperativa conocida de acá de Bahía Blanca, y lo mismo, fue muchísima explotación, no conocía ninguna condición laboral, ellos no me explicaron nada. Y sobre los derechos como trabajador, mira, yo como trabajador empecé a tomar conciencia ya teniendo mayoría de edad, ni siquiera 18 años, te digo, 19, 20, 21, yo ya había pasado como por 5 trabajos y en todos mal remunerado, todos en negro, todos horarios full time y mal remunerados, ¿viste? ¿Te vas a dormir un ratito? ¿Querés un poquito de la tía? Bien. Queremos recordarles, mientras seguimos, que no se olviden de silenciar sus micrófonos y contarles también que somos un montón de distintos lugares de Argentina y de América Latina siguiendo este seminario, encontrándonos acá para discutir estos temas. Y bueno, en el chat también se pueden ver distintos mensajes en la memoria y recuerdo de la compañera que queremos seguir recordando en este seminario. Vamos a dar la palabra a Natalia Gadea, preguntarle primero si tiene algo más que sumar a este panorama que empezamos a componer, y después preguntarle sobre la cuestión del riesgo y los accidentes en las ocupaciones de jóvenes y adolescentes, poder tener también un panorama de esa cuestión más específica, ¿no? sobre los principales desafíos y cuestiones. Gracias, Sebastián. Voy a ir a este segundo punto que es bien importante. Evidentemente, y sí es cierto, el adolescente tiene mayor siniestralidad, accidentabilidad que sus pares adultos. Es una característica que comparten con el siguiente rango etario que llamamos en la superintendencia el trabajador joven, que va más o menos hasta los 24 años. Esta diferencia en siniestralidad se da en menor medida en las mujeres, donde las tasas de incidencias, que son esta proporción de las personas que tuvieron un accidente o una enfermedad laboral sobre cada 1.000 trabajadores cubiertos, son más o menos similares entre las mujeres jóvenes y las mujeres adolescentes y sus pares adultos. Pero en el caso de los varones, la siniestralidad es aproximadamente un 40% mayor. Y esto está muy, muy vinculado al tipo o a la actividad económica en la que se insertan. Si uno mira cómo es la distribución de los trabajadores en general, vamos a ver que el 70% está inserto en actividades más ligadas al comercio, al servicio, mientras que en el caso de los adolescentes hay una mayor proporción en actividades relacionadas a la construcción, a la actividad manufacturera, al agro, también al comercio y a los servicios, pero en una mayor proporción. Entonces, este hecho de incorporarte en actividades que son más riesgosas hacen que las tasas de siniestralidad sean, por supuesto, más altas. No está tan relacionado al tipo de tarea que realizan, porque en general a estos trabajadores tan jóvenes generalmente realizan tareas que requieren poca calificación y no es normal que se les asigne el uso de maquinarias de gran complejidad, con lo cual está más ligado al tipo de actividad económica. Y por supuesto también está ligado al desarrollo psicofísico, a la experiencia previa que puedan tener en otros trabajos, y bueno, y esta cuestión cultural del por ser joven no me va a pasar nada, pero más que todo está ligado a la actividad económica. Gracias, Natalia. Seguimos entonces con una pregunta para Belén respecto a, bueno, a las herramientas y elementos de protección para adolescentes, para el trabajo adolescente,
cuáles te parece que son los más relevantes, cuáles hay que reforzar, y bueno, y qué acciones se pueden incorporar para una protección efectiva del trabajo adolescente. Bien, bueno, también referenciando un poco a la investigación y al trayecto que realizamos en el IES específicamente, nosotros encontramos que los espacios a reforzar para generar protección básicamente tienen que ser las instituciones de referencia, y por un lado la familia, el hogar de procedencia de los jóvenes, y por otro lado la escuela. Y empiezo a comentar por qué les referimos a esta cuestión de los hogares, ¿no? Cuando hicimos la investigación en función del aumento de trabajo infantil, allá como les decía por el 2008, y a pedido del municipio de Bahía Blanca, la hipótesis que tenía el municipio era que había gran deserción escolar debido al trabajo infantil, y en conexión el trabajo infanto-adolescente, le llamábamos nosotros en esa época. Esto es, téngase en cuenta que es periodo anterior a la implementación de la asignación universal por hijo. Cuando nosotros empezamos a hacer la investigación, lo que encontramos básicamente es que el trabajo infanto-adolescente era un síntoma, no era claramente ninguna causa, ¿no? O sea, que en realidad si los chicos no iban a la escuela, o si los chicos de pronto desertaban y se dedicaban al trabajo del cirujero específicamente, que era el que predominaba en la ciudad, tenía que ver con una cuestión estructural de las familias. Entonces nosotros lo que propusimos como acción a implementar fue la generación, por un lado, que debía generarse puestos de trabajo dignos, y puestos de trabajo asegurados, formales para los adultos, que generaran una suerte de estabilidad y certeza al interior de los hogares, y por otro lado, plantear también la necesidad de cuestiones estructurales a nivel edilicio, o sea, necesitaban viviendas, por ejemplo, ¿no? Porque para ir a la escuela hay que tener un lugar donde estudiar, hay que tener un lugar donde dormir bien, hay que tener un lugar que no se inunde, hay que tener un lugar en donde los baños sean existentes, por ejemplo, donde se pueda jugar adentro de la casa, más en un lugar como Bahía Blanca que hace muchísimo frío casi todo el año. Bueno, tenemos 2 meses de calor extremo como el que estamos empezando a vivir ahora, pero generalmente la vida es muy dura si tenés que estar a la intemperie. Entonces, consideramos que el trabajo infanto-adolescente en esa instancia es un síntoma, donde la problemática entonces era, y el esfuerzo, creíamos, del Estado tenía que estar en otorgar viviendas, proveer de estructuras urbanísticas a nivel barrial importantes, y como por ejemplo que viniera el colectivo, que pudiera acceder, que hubiese cloacas, que hubiese luz, que hubiese gas, ese tipo de cuestiones, para luego poder empezar a pensar cuál es la instancia referida específicamente a los chicos. Y en esto vamos para la escuela, ¿no? La escuela también como un espacio de contención y de fortalecimiento. Nosotros también encontramos en aquella época, luego fue todo un trabajo que se realizó con equipos de psicopedagogía y eso cambió. En aquella época había muchos pases de las escuelas normales a las diferenciales, como estrategia para sostener las becas escolares, para que los chicos pudieran insertarse en un contexto diferente, y los profes, en el mejor intento de tratar de que las familias pudieran seguir cobrando esas becas, derivaban los chicos a las escuelas diferenciales, generando ahí a la larga un estigma, porque alguien que salía de escuela diferencial en aquella época tenía mucho más dificultoso el ingreso al mercado de trabajo. Entonces, si pensamos cuáles son los espacios a fortalecer, claramente los hogares, y a través de la generación de trabajo. Por otro lado, las escuelas, capacitando también a los docentes en estas dinámicas de las leyes que van cambiando constantemente, y también en esta cuestión de cuando yo genero una acción determinada, qué coletazos voy recibiendo, qué coletazos puede recibir esa acción, o sea, cuáles son las consecuencias coyunturales a esa acción que creo que es buena y que es maravillosa y que termina siendo quizás más perjudicial para quienes están en la instancia educativa. Y finalmente, vos me preguntabas, a ver si lo anoté, y los hogares de... Bueno, me perdí, ¿eh? Bueno, una cuestión importante me parece esto de pensar que el Estado tiene que fortalecer las capacidades de funcionamiento de los sujetos. O sea, no, y a esto traigo a colación
a un economista que obtuvo el premio Nobel, que es Amartya Sen, y que planteaba que, por ejemplo, para darles un ejemplo gráfico, no es suficiente que para ir a la escuela nos entreguen bicicletas, o para ir a trabajar nos entreguen bicicletas. Necesitamos que nos garanticen que existan caminos por donde ir con las bicicletas, que existan repuestos para cuando se rompa la bicicleta, que yo sepa andar en bicicleta, que pueda aprender, que tengamos la posibilidad de llevar la bicicleta a un lugar cuando nos trasladamos, dejarla y que no se la lleve nadie, sino yo mismo cuando intento volver. Entonces hay un montón de cuestiones que son estructurales que hacen a que no es suficiente capacitar al individuo, sino que hay que conformar sujetos, o sea, sujetos sujetados por lazos sociales. O sea, no es suficiente el individuo, no hay que focalizar siempre en el individuo, sino generar políticas que impliquen de alguna manera al conglomerado y a tratar de que la red social de contención sea lo suficientemente densa. Y por otro lado, incentivar a las competencias, ¿no? La formación para las competencias que tiene que estar dada en la escuela. Esto de saber trabajar en grupo, esto de saber manejar la frustración ante situaciones diferentes, esto de poder trabajar la resiliencia, esto de la creatividad tiene que ver, por ejemplo, con lo que solía decir, y con esto termino, una pedagoga mexicana que se llama Andrea Bárcena, que decía que hay gran similitud entre el chico que juega libremente, el científico que investiga, el artista que crea, y yo les agrego, y el emprendedor que innova. Entonces me parece que va por esos lados la apuesta a fortalecer. Nada más. Muchas gracias, Belén. Podemos tomar un poco acá lo que plantea Belén y seguir con la pregunta por estrategias concretas, ¿no? De prevención y de protección para el trabajo adolescente, abriendo más abierta. Ahí podemos dar la palabra tanto a Natalia como a Guillermo para ver qué pueden sumar, pero antes decirles que vamos a tener en un ratito un momento de preguntas también a los panelistas, y que la modalidad va a ser a través del chat. Ustedes dejan las preguntas vía chat y vamos a tratar de responder las que podamos a través de ese canal. Bueno, entonces Natalia, Guillermo, está un poco más abierta, tomando un poco el panorama que nos trae Belén ahí de desafíos, de espacios a reforzar y de actores que deben involucrarse en la cuestión. ¿Qué estrategias de prevención y de protección se pueden considerar para los y las adolescentes? Permiso. Bueno, si quieren arranco, o no sé, el otro expositor, pero puedo arrancar yo. Coincido completamente con el expositor anterior. Justamente creo que uno de los desafíos de generar una cultura preventiva pasa por explotar, teniendo en cuenta esta problemática del alto no registro, es explotar todos los canales que podamos tener para capacitación y para comunicación. En el caso del sistema de riesgos de trabajo, hace ya varios años, o sea, unos 4 o 5 años, que se viene trabajando en incorporar módulos de salud y seguridad en el trabajo en las escuelas primarias y secundarias. Empezó como piloto, ha tenido a lo mejor algunos avances más rápidos y más lentos en distintas jurisdicciones, pero en ese marco se ha desarrollado material pedagógico, se ha capacitado docentes, y bueno, queda un amplio trecho de trabajo, pero nuestro objetivo es justamente no incorporar materias o cuestiones específicas sobre salud y seguridad en el trabajo, sino tratar de incorporarlo como eje transversal en distintas currículas. Entonces, si a un chico en una escuela relacionada al agro se le enseña cómo desarrollar alguna tarea relacionada al agro, bueno, que se lo enseñen con los estándares de seguridad que debería estar aplicando. Hace algunos años en Argentina se firmó un Plan Nacional de Trabajo Joven Seguro, y en ese marco fue también un trabajo hicimos con la OIT, con distintos órganos de gobierno, también estaban el sector empleador y el trabajador, y acordamos entre todos muchas iniciativas relacionadas al trabajo joven, que incluían esta parte educativa que les menciono, la cuestión de incorporar en las inspecciones que realiza la superintendencia cuotas de inspección sobre empresas que tenían mayor siniestralidad en jóvenes, que es algo que se está
actualmente haciendo en convenio con las distintas provincias. Son distintas herramientas. Otra que la superintendencia trabaja mucho es el tema de comunicación a través de distintos medios, favoreciendo también el uso de las redes sociales, que hoy me parece que son una de las formas más efectivas de llegar a este rango etario. Pero bueno, son los canales que tenemos disponibles. Gracias, Natalia. Guillermo, te paso la palabra y le sumo un condimento más, una cosita más, que es algo que se escuchaba también en los audios y que aparece también como una inquietud entre quienes trabajan día a día este tema, que es, bueno, ¿qué nivel o qué grado de conocimiento les parece que tienen de sus derechos en tanto trabajadores, los adolescentes? Bueno, con respecto a lo que es la primera pregunta que vos me hacías, y retomando también las palabras que decían las compañeras sobre la protección del trabajo adolescente, las inspecciones que venimos realizando desde el organismo y de las instituciones, nos vinculamos siempre con organismos nacionales y provinciales y bueno, con eso es una herramienta, yo creo que bastante eficaz para la protección del trabajo adolescente. También es importante que esto para que esta visibilización sea efectiva, necesitamos que se muestre, que se vea, que se meta en la agenda política y realizar con él un abordaje integral y para que elaboren políticas públicas efectivas para la protección del trabajo adolescente y la erradicación del trabajo infantil. Con respecto a la otra pregunta que vos me hacías, y retomando un poco las palabras que decía una de las compañeras que estaba exponiendo, sobre el conocimiento que tienen los chicos sobre sus deberes y derechos, es muy poco, es escaso. Culturalmente está arraigado en las familias rurales el trabajo desde temprana edad. Porque ellos tienen que conocer el oficio del padre, el oficio de los abuelos, etcétera, etcétera. Y se convierte, esto después se convierte en una costumbre y ayudan con su trabajo a lo que es generar más ingresos en la familia. Sobre todo en los trabajos estacionales, el trabajo a destajo, deben cumplir cierta tarea, y entonces los niños muchas veces colaboran y el que recibe inclusive la remuneración ni siquiera son ellos, son sus padres. Con respecto a la difusión del conocimiento de sus derechos, yo creo que el 12 de julio no debe quedar como algo conmemorativo para la lucha en la erradicación del trabajo infantil. Debería ser obligatorio en todos los colegios o en la matrícula o en la Ley Nacional de Educación trabajarla como se elaboran las ESI, la educación sexual integral, y dar conocimiento y un abordaje integral donde es el lugar común, donde todos los niños y adolescentes en algún momento en su vida pasan por la escuela, se escolarizan, y es ahí donde nosotros deberíamos hacer foco y hacer que los chicos entiendan y sepan y comprendan la magnitud de lo que están viviendo. Eso es lo que tengo para decir de lo que me preguntaste. Gracias, Guillermo. Bueno, y un poco por ahí una última, para sumar también a Natalia y a Belén, aunque un poco fueron también compartiendo, que es esto que tiene que ver con los espacios de difusión de información, ¿no? Estas estrategias de comunicación y de difusión de información que es crítica, clave muchas veces para algunas trayectorias. Bueno, ¿cuáles les parece que hay, cuáles puede haber y saber también si hay algunas que ustedes están llevando adelante? Luego de esto vamos a empezar a compartirles algunas preguntas de quienes nos acompañan hoy como participantes para seguir conversando. ¿Referías a las Bueno, yo... sí. No, dale, Natalia, no, dale. Avanza, María Belén, por favor.
Bueno. Respecto de los espacios de difusión y comunicación, a esta íbamos, ¿no? La última, justo se me cortó en ese momento. Sí, perdón. vamos con esa. Sí. Bien, entonces, bueno, respecto de esta cuestión, yo había hecho alguna referencia en el tema de la capacitación en el espacio de las escuelas a los propios docentes, pero también la capacitación en el espacio sindical, me parece, a los propios trabajadores, o la difusión y capacitación en el espacio de ciertos espacios profesionales que son importantes, más allá de los emprendedores, pero por ejemplo el espacio de la salud, y esto porque me toca como docente de la carrera de medicina, específicamente en la Universidad Nacional del Sur, es un ámbito donde no hay conocimiento, o el conocimiento es muy pequeño respecto de las patologías implicadas, entonces hay como una suerte de, yo digo, cuando se estudia medicina hay como una suerte de fragmentación del ser humano, que parece que por un lado es la patología y por el otro lado es el ser humano en sí integrado en un determinado contexto social. Entonces, empezar también a adiestrar el ojo, ¿no? Digo yo, de los profesionales de la salud en la identificación de estas problemáticas cuando llegan ciertas patologías o ciertos sujetos que portan patologías en el contexto de la consulta, también ayuda un montón, porque nosotros lo veíamos acá con el espacio del cirujeo, o con la pela de camarón, o con los hornos de ladrillos, ¿no? Hay ciertas patologías de salud específicas que se identifican por el tipo de trabajo que realizan estos niños y niñas, o jóvenes y adolescentes en el espacio laboral a tempranas edades. Entonces, no solamente las capacitaciones a los jóvenes en el espacio laboral, o desde los sindicatos, o a los docentes para que vayan generando una ciudadanía en el sentido del ejercicio del derecho laboral, sino también a todas aquellas personas que están en vinculación con estas poblaciones y que de alguna manera precisan de ese conocimiento y de esa asunción de que el trabajo infantil, no solamente las familias de los estratos pobres o populares, de alguna manera naturalizan históricamente, no, también los profesionales de la salud, también algunos profesionales de la docencia, naturalizan estas cuestiones, y a nosotros nos pasa como investigadores, cuando vamos a buscar el dato para poder generar información para el diseño de política pública, nos encontramos con que hay que ahondar demasiado, o hay que buscarle las vueltas de cómo preguntar, porque si no, la información no sale porque está naturalizada en los propios profesionales de la educación y de la salud. Gracias, Belén. Ahora sí, Natalia. No, un poquito lo que les comentaba antes. Realmente, al ser una población objetivo tan específica de trabajadores jovencitos, a los que muchas veces hay determinados canales donde no les va a llegar nunca la información, pero que el foco está en encontrar justamente esos canales, esos espacios donde la puedan aprovechar, donde estén términos entendibles para que cuando lo lean lo puedan interpretar. Y la Super un poco lo que hace es eso, es participar en los eventos, con stands, hemos desarrollado mucho material lúdico, incluso en formatos modernos como los juegos 3D. Se trabaja en esto, en tratar de acercar a los trabajadores más jóvenes información que quizás ya está desarrollada para los trabajadores adultos y que quizás a ellos no les llegaría de la misma manera. Muchas gracias, Natalia. Y vamos nomás con unas preguntas que nos van llegando a través del chat. Tenemos una para Belén, y dice así: ella mencionó una diferencia entre adolescentes de sectores medios y de hogares más pobres, que los primeros entran y salen del mercado con objetivos bien puntuales. La persona pregunta, y quiere saber si es posible que se amplíe ese punto y cómo incide en la trayectoria escolar en cada caso, en esta diferenciación que hiciste, Belén. Bien, esa información se las traigo a partir de la investigación de equipo que hicimos y de dos tesis doctorales, una tesis doctoral y una tesis que quedó en proceso en el desarrollo respecto de itinerarios laborales de adolescentes, en dos sectores de Bahía Blanca específicamente, lo que nosotros, que son zona sur y zona norte, donde hay hay sectores populares, pero aledaños hay sectores de clases medias, entonces cotejamos entre unos y otros.
lo que encontrábamos era esta cuestión que les marcaba, ¿no? Era interesante ver que en el caso de las chicas que habían salido del sistema escolar por cuestiones de maternidad, y cuando digo maternidad implica tener el bebé y asumir el rol de madre, ¿no? No solamente, no me refiero a la cuestión biológica de dar a luz, sino de asumir la maternidad. Entonces cuando ocurría esta cuestión notábamos que lo que nos contaban después del devenir, siguiendo el devenir en el relato, es que la intención siempre estaba en volver a la escuela. O sea, y una vez que el niño tenga aseguradas ciertas cuestiones, una vez que el ingreso esté estabilizado, la intención constante, el objetivo o la añoranza era volver al colegio. Y también esto les quiero remarcar que también convengamos que nosotros construimos ese mandato social, ¿no? También nosotros consideramos como sociedad que es lo mejor que le puede pasar a nuestros chicos, pero que no hay nada natural en que exista un trayecto por la escuela. Es algo que nosotros proponemos como sociedad, y en el mejor de los casos, porque en esa instancia hay una cobertura de derechos. Pero que las personas lo vivan como un fracaso, el no poder terminar la escuela, o como un pendiente, tiene que ver con el peso que tiene también el mandato social sobre las cabezas de estas personas, ¿no? Entonces, o que hagan referencia en el relato y no pude terminar. Entonces, ahí hay una cosa bien interesante. Eso en la cuestión de los sectores populares, y en las cuestiones de sectores medios, es como que la escuela es un medio para lograr otras cosas. Entonces, la escuela siempre está como un medio más, y esto que yo les decía de entro al mercado laboral, pero entro porque me quiero comprar un celular, entro porque necesito con plata para salir, o que quiero pagar unas vacaciones o un algo, entro y salgo, pero no es el objetivo en sí mismo permanecer en el mercado y tener inicialmente una vida en ese contexto, sino que hay un proyecto de vida como quien dice, a largo plazo, ¿no? En cambio, en el otro espacio, retomando por ahí algunas ideas de Gabriel Kessler, yo diría que hay más una lógica de instantaneidad que tiene que ver con cortos plazos, y en todo caso, si hay un proyecto a largo plazo, tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las chicas nos aparecía esto, ¿no? Este dato que nos llamó la atención. Estaba la intención constante de volver al colegio. Hasta ahí. Muchas gracias, Belén. Tenemos una pregunta para Natalia, que tiene que ver con algo que mencionaste, con la dificultad de la registración, ¿no?, del trabajo adolescente. Dice si se está pensando en actualizar estudios de riesgos en la actividad de trabajo adolescente por actividad, y se hace alusión a que este déficit de registración a veces obstaculiza la implementación estricta del listado de tareas peligrosas. Sí, va a colación de una pregunta anterior que habían hecho, si existen identificación de riesgos por tarea. A ver, la identificación de los riesgos está en cabeza del empleador. Ustedes saben que todos los empleadores tienen que declarar a su RT el listado de trabajadores y todos los riesgos a los que están expuestos esos trabajadores según la tarea que realizan. La superintendencia, por supuesto, pone a disposición manuales y procedimientos que se publican en la página web, en el micrositio de prevención. Creo que igual la pregunta va más en colación a esta problemática de la desactualización del listado de trabajo peligroso, del listado TIPS, que creo que es algo en lo que se tiene que trabajar para que no esté tan relacionado a la actividad económica y no se canalice todo en determinada actividad. No puedes trabajar sino que sea quizás por tareas. Pero creo que es una materia pendiente a trabajar con el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia. Con respecto a los estudios, el Observatorio de Riesgos de Trabajo realiza las encuestas nacionales sobre condiciones de trabajo, empleo y salud. Nosotros, la última fue en el 2018, la problemática que tenemos es, por el tamaño de las muestras de esos estudios, muchas veces los trabajadores de 16 y 17 años quedan medios perdidos y las muestras no son tan grandes como para que los estadísticos sean representativos. O sea que sí tenemos previsto realizar estudios. Creo que tenemos que empezar a pensar en cómo hacer para que la información sea representativa también de ese rango etario. Muchas gracias, Natalia. Sí, en el chat también dicen, ¿no? Hablan de la importancia de actualizar el listado.
Y hay una pregunta general que tenemos para que compartir, a ver, de los tres, quién quiere sumar ahí. Dice así: en muchos casos las opciones laborales para adolescentes son en tareas peligrosas. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para pensar la realidad de los adolescentes que en muchos casos quieren, necesitan trabajar y la registración es compleja y baja? Bueno, va por el lado de lo que ya venimos conversando, cómo pensar las transiciones al mercado laboral, ¿no? Está bueno este concepto de pensar transiciones. Ya que estabas vos con la palabra, Natalia, te cedo la palabra y Belén, Guillermo, por supuesto, también. Mira, esa pregunta es muy compleja porque yo creo que en qué actividad se insertan los adolescentes es una cuestión bastante estructural, son cosas que no cambian. Si uno toma datos de 10 años atrás, estaban insertos más o menos en las mismas actividades. O sea, está muy ligado justamente a las demandas de empleo de los distintos sectores. Entonces, es bastante complejo en cómo cambiar esa inserción, en qué actividades económicas se insertan. Yo creo que lo que podemos hacer es más bien trabajar sobre la capacitación inicial que le dan los empleadores a los trabajadores, para que si se insertan en esa actividad al menos lo puedan hacer en una forma segura. Gracias, Natalia. ¿Algo más? A ver. Hay una para Guillermo en el chat, bueno, preguntan por el proyecto de capacitar a niños, niñas y adolescentes desde las escuelas. Bueno, más información, saber si ya se presentó, si se continúa trabajando. No, fue a modo de sugerencia. Yo también en mi rol de docente, también veo que no está, no está preparada, no hay ningún tipo de proyecto aún. Fue algo a modo de sugerencia para mejorar nuestra realidad en la información que tienen que recibir los chicos, de cuáles son sus derechos, el tiempo de la jornada laboral, qué tipo de trabajo realizar, no realizar trabajo nocturno, no solo en el ámbito rural, sino también en lo que es en el ámbito urbano. Con respecto a lo que decía también la pregunta anterior, quería aportar que es importante que si un empleador va a tomar a un trabajador adolescente registrado, antes de que empiece a trabajar debería hacerse un proceso de inducción del trabajador, del adolescente, y una capacitación con todas las cuestiones de riesgo laboral. Eso lo quería aportar. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, con esto podemos redondear este momento. Ahí Natalia tiene algo más y también preguntarte. No, pero muy si querés algo más. pequeñito. Dale. En el marco de este Plan Nacional de Jóvenes, justamente con la OIT, trabajamos en una guía de derechos y de deberes del trabajador joven, justamente adaptada al lenguaje entendible y está disponible. Creo que en realidad lo que tenemos que avanzar es en la difusión de ese material y, como les decía, también se ha trabajado en material didáctico para implementar en los colegios. Incluso ahora en este momento se están llevando a cabo algunos talleres en escuelas agrarias de la provincia de Buenos Aires. O sea que todo ese material está disponible en el micrositio de la Super. Tomo nota de que tenemos que mejorar en la difusión de ese material. Muchas gracias, Natalia. Belén, ¿algo más? ¿Estamos? No, simplemente esto, ¿no? Apoyar a esto del tema de las capacitaciones y que vayan, digamos que se haga de manera, la difusión que sea quizás por distintos organismos, ¿no? No solamente pensar en el sistema educativo, sino quizás ampliar la difusión hacia distintos otros sectores para que desde esos otros sectores, en el caso de que por algún motivo haya un retardo en el acople del sistema educativo, los otros estamentos puedan de alguna manera demandarlo, ¿no? Porque es bien importante, me parece, esto que están planteando como política de acción. Nada más. Muy bien. Muchas gracias, Belén, gracias, Natalia, gracias, Guillermo. Un gusto compartir con ustedes este rato.
por supuesto vamos a seguir Muchas conversando y vamos a tratar también de recuperar algunas de las cosas que nos plantean para seguir pensando y seguir avanzando en este compromiso y bueno, este desafío que tenemos planteado en este año, que es pasar del compromiso a la acción. Vamos a seguir por ahí. Gracias también por las preguntas y aprovecho para dar paso al siguiente momento de este seminario, el momento de cierre, donde queremos tomar estos elementos que plantearon Natalia, Belén, Guillermo, y pensarlos en el marco de lo que venimos diciendo, ¿no? De los desafíos concretos, de las políticas públicas y de los compromisos que son necesarios para pasar a la acción, para avanzar en los objetivos planteados. Para eso nos acompañan Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, y Silvia Kucher, directora de Inspección de Trabajo Infantil, Adolescentes e Indicios de Explotación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que, sin más, le paso la palabra a Adolfo, y antes de decirles que vamos a completar este material, va a estar disponible en la página web de la OIT, y vamos a seguir incorporando ahí publicaciones para que puedan seguir multiplicando y trabajando estos temas. Ahora sí, Adolfo, si estás ahí, te cedo la palabra. Buenas tardes, saludo a todos los compañeros y compañeras en este concurrido encuentro. En primer lugar, quería agradecer la invitación y también aprovechar en el comienzo para hacer un reconocimiento en nombre de nuestra central, la CTA Autónoma de la Argentina, a la compañera Carola Abrales. La reconocemos como una gran luchadora, una pedagoga en materia de trabajar y accionar por la erradicación del trabajo infantil, y una gran persona. Así que quería aprovechar para, en este momento de dolor, hacer ese reconocimiento, porque la conocemos desde hace muchísimos años y sabemos la voluntad, en momentos más difíciles, de aportar y ser tenaz en un desafío tan noble como erradicar el trabajo infantil. Tarea nada sencilla. Yo quisiera primero felicitar este núcleo importante de conocimientos y de trabajo y de acción que se ha logrado congregar, en el cual nosotros participamos activamente con nuestras compañeras y compañeros que están involucrados en la temática. Hemos participado en el lanzamiento del programa federal para erradicar el trabajo infantil en el marco del año en el que se está poniendo mucho énfasis. También en la entrega de diplomas, en esto que se hablaba de la formación a más de 100 participantes, y quisiéramos aportar también algunas de las líneas de acción que estamos desarrollando desde la CTA Autónoma. Nosotros durante todo este año, y hemos terminado en el día de ayer, nos hemos involucrado en el tema, creo, más complejo que tiene hoy el mundo del trabajo a nivel global, que es la informalidad. Y la informalidad, digamos, sería el título. Dentro de la informalidad conviven más de 20 formas de contratación que llegan hasta el trabajo esclavo. Es un tema que hemos decidido tomarlo por dos razones. Una, porque nuestros orígenes como central apuntan a dar respuesta al fin de la Guerra Fría, en donde decidimos organizar al que busca trabajo, compañera o compañero,
al que trabaja y a los que trabajaron, por entender que esa es la relación intergeneracional de nuestra clase trabajadora, aquí y en cualquier lugar del planeta. Pero entendemos que a partir de la pandemia no solamente se desordenó todo lo que estaba naturalizado, sino que se visibilizó aún lo que sabíamos y conocíamos de este universo de millones de personas que sobreviven y se desarrollan en el marco de la informalidad. Y en este sentido hemos trabajado junto con la OIT, con ACTRAD, la recomendación 204, que nos introduce y nos plantea a los tres mandantes, gobiernos, empleadores y sindicatos, a transitar de la informalidad a la formalidad del trabajo. Y ese desafío lo hemos tomado, hemos hecho 4 encuentros de 4 mercados de trabajo, el AMBA, el NEA, NOA y la región pampeana que hemos terminado ayer, con estudios de datos duros de cómo está la realidad actual de las y los trabajadores y con el objetivo de poner un esquema de planeamiento, de guión, de hoja de ruta, para influir en cada una de las regiones, y obviamente que de lo que se está hablando aquí, me parece que es muy importante trabajar sobre esos mercados de trabajo, donde, bueno, juega el diálogo, por un lado juegan las acciones, y también juegan las creaciones post-pandémicas. Porque el otro dato que quisiera aportar es que los guiones prepandémicos ya no sirven, tanto en políticas públicas, tanto en manejarnos con el tema de encontrar soluciones inmediatas. Necesitamos un plan en el cual no se naturalice esta forma, digamos, de desarrollo supuestamente laboral, donde no predominan los derechos. Y en este sentido, creo que, por lo menos desde nosotros, desde nuestra teorización, estamos conviviendo con un esquema de producción precapitalista que llega hasta la explotación, que convive con un esquema fordista, que es el sindicalismo que conocemos, pero que se está agotando, o la forma de producción que conocemos y se está agotando, y la pandemia lo que hizo es adelantar lo que iba a pasar en los próximos 10 años, que es aceleró el proceso de digitalización y los datos se convirtieron en mercancía, que no tienen valor. Y se ha desarrollado un esquema, digamos, en el cual nosotros hablamos con adolescentes para promover derechos, para que conozcan los derechos, pero la digitalización habla con ellos y disputa sus sentidos y le provee el universo adolescente, o la sociedad en general, le provee datos todos los días, y esto se ha convertido hoy en una carrera vertiginosa en el cual pensábamos que íbamos a tener una serie de líneas de políticas públicas para controlar todo esto, y esto pasó a ser un descontrol, y es uno de los temas centrales que tiene el G20, que empezó hoy en Roma, y es uno de los temas que se va a desatar. Y nosotros no estamos exentos porque es un tema mundial. En ese sentido, a mí me parece que en las líneas de acción, aparte de esto que estamos haciendo, de estar acompañado con la OIT, con una recomendación de la OIT, para hablar con gobiernos y con empleadores, de formalizar trabajo. Por otro lado, en las líneas de acción, nosotros planteamos que una respuesta de orden público debería ser un shock distributivo. ¿Por qué? Porque lo otro que ha dejado la pandemia es el hundimiento de los ingresos de los hogares en la Argentina en forma mayoritaria. Y de ahí
es que se dispara el fortalecimiento de conseguir ingresos y donde no importan los derechos. Eso también fricciona cotidianamente y me parece que es de orden público poder instalar en forma de agenda urgente. Los datos los conocemos todos, no lo voy a repetir acá, pero los niveles de pobreza en la Argentina son muy elevados, son muy altos. Nosotros consideramos que no hay magia para eso, pero sí un plan sostenido para avanzar en criterios de igualdad. Y nosotros estamos planteando un salario básico universal. Un salario básico universal que es posible financiarlo en un país en el cual tiene muchísimas riquezas y que requiere de un Estado con su gobierno o sus gobiernos, porque acá tenemos otro problema también con la reforma constitucional de 1994, donde las provincias no ceden cuestiones constitucionales a la nación. Entonces, como que tenemos 24 emiratos, y es una dificultad para trabajar políticas públicas federales. Por eso reivindicaba este auditorio importante de influencia, porque hay que influir por municipio, hay que influir por provincia, hay que influir por nación para avanzar en materia de derecho progresivo, porque lo de derecho regresivo siempre va a ser una disputa que está vigente. O sea, cómo pagar poco para ganar mucho, o cómo no hacer aportes para no destinar recursos de la ganancia del sector empleador. También el Estado empleador es un gran precarizador, porque tiene becarios meritorios en la justicia que trabajan gratis, como si estuvieran formándose, y tienen varias formas de contratación que tiene un esquema, digamos, de no muy buen ejemplo en materia de formalización de trabajo. Bien lo decía María Belén Nocetti, que no está en los sectores populares la informalidad y la precarización, sino que está en varios sectores del trabajo formal, altos niveles de precarización. Y podemos nombrar muchísimos. Siempre hablando de unidades de trabajo, donde se ve lo colectivo, ni hablar lo que es monotributistas y lo que es el autoempleo, que es la versión individual que a nuestro entender está ganando con esta disparada fuerte de la digitalización de la economía. O sea, se está perdiendo lo colectivo y se está fortaleciendo lo individual, o sea que también se está fortaleciendo el sálvese quien pueda. Por eso es importante el tema de políticas públicas y fortalecer también cuestiones que tengan que ver con el trabajo protegido adolescente, en el cual no sea un tema de que se tiene que hacer cargo la sociedad civil o las organizaciones sindicales, sino que tenga que ser un tema de Estado, de política pública, para poder garantizar esto otro que se hablaba, que es el déficit de ciudadanía. Porque no es lo mismo quien tiene información para decidir, quien tiene poca información. Entonces en esto a mí me parece muy importante poder trabajar y formar en las familias, tanto en derechos de la niñez como en derechos de trabajo joven. Y también incorporar el tema de los derechos laborales, que están siendo bastante atacados en toda la región, los políticos, que también está siendo atacada la democracia en toda la región, y los derechos humanos. Ahí me parece que en conjunto con la OIT y con muchos gobiernos, inclusive también con muchos empleadores, que son los empleadores no importadores, que son los empleadores que les interesa tener una fábrica con trabajadoras y con trabajadores, se pueda construir una agenda no mágica, pero que tenga un guión para una película distinta. La película que dejó la pandemia es una película de terror. Es una película de terror
acá, en Colombia, en el mundo. Y la disparada de la cuarta revolución industrial, hidrógeno verde, el salir del fósil para pasar al litio, etcétera, como que se resetea la concentración de riquezas y nosotros quedamos con estados desfinanciados porque estamos en un país donde ha predominado la tecnología del saqueo. O sea, se llevan recursos naturales en versión de contrabando y un estado muy débil para capturar renta extraordinaria para financiar las políticas públicas que obviamente todos deseamos. En eso yo no veo mucho diálogo, creo que es una sucesión de acciones, es una sucesión de fricciones para pensar una humanidad donde quepamos todos, con derechos, y quien puede garantizar eso, no hay otra herramienta que no sea el Estado en una democracia consolidada como la que tiene la Argentina. Obviamente que todo se disputa, no es nada extraordinario, la disputa tanto en el terreno teórico, de investigación, es virtuoso porque estamos en una etapa nueva, a nuestro entender, y me parece que el accionar de las centrales sindicales, de los gobiernos, de la ciencia, a mí me gusta mucho la investigación para tener datos duros, o sea, si alguien mide 1,70 es 1,70, pero es un dato duro. Y me parece que nos tenemos que mover con esa rigurosidad para encontrar soluciones en este tiempo. Nosotros los estudios esos que tenemos, esos 4 mercados que hemos decidido afrontar, también los ponemos a disposición, después vía Julián, que está acá acompañándonos, o a través de Rosario Asperue, que está bien metida con el tema de erradicación del trabajo infantil, pero nos interesaría mucho que en la Argentina haya una conciencia de que si esto lo tenemos solamente como tema de estudio, vamos a seguir estudiando o planteando que cada vez se empeora más. Necesitamos urgente un guión y obviamente ser influyentes para poder, lo que yo digo siempre, o sea, desandar la tecnología de saqueo que empezó con el consenso de Washington, para no creer que es una cuestión natural lo que ha sucedido, y construir una tecnología de la justicia social con plenos derechos, con una distribución equitativa de un país rico y con políticas públicas que acompañen el tramo en el que cuidamos, el tramo en el que somos cuidados y en el tramo que tenemos que volver a cuidar. Eso me parece que nos saca del déficit ciudadano en el que se está y nos permite construir una sociedad mejor, con trabajo digno, como plantea la OIT. La OIT plantea trabajo decente en su centenario, y lo que estaríamos haciendo es algo que supuestamente tiene consenso. El tema es cómo desarrollar esos pasos. Bueno, quería hacer estos aportes y felicitar y agradecer por esta invitación. Y este Muchas encuentro gracias, Adolfo. Le paso nomás la palabra a la directora de Inspección del Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral, a Silvia Kucher, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para cerrar este encuentro, para completar el cierre de este encuentro. Está silenciada. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Ahí está, estaba silenciada, disculpen. Gracias, Silvia. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias a los organizadores por haberme convocado para el cierre de este evento. Bueno, me parece que uno de los temas es cómo acercamos la información sencilla, pero acerca de sus derechos laborales, tanto a los adolescentes trabajadores, a los adolescentes en general, en el ámbito áulico,
y también a los empleadores, cada uno desde los ámbitos de competencia. Leía lo que ofrecía, que me pareció muy bueno, Ángeles Angulo, de la Copreti de Mendoza, que decía, bueno, cuando se van a realizar los permisos para la autorización del trabajo adolescente, que se le entregue folletería ilustrando acerca de los derechos. Eso me parece muy bien. En el caso nuestro, los inspectores de trabajo de la Nación, cuando realizan fiscalizaciones, entregan folletería en la cual se hace alusión a los derechos de los trabajadores, adolescentes, a las prohibiciones que tienen los empleadores, y también se refiere a la prohibición del trabajo infantil. Ese como un gran grupo, y aprovechemos la tecnología, porque hoy en día que los adolescentes están permanentemente conectados, es importante que podamos actualizarnos en términos de acercamiento de información. Cada uno, repito, dentro del ámbito de las competencias que les son propias. Y el otro gran tema que me parece que es un desafío que debemos abordar y que nos cabe especialmente a nosotros en el Ministerio de Trabajo, es el tema de qué vamos a hacer con la futura redacción del listado de trabajos y tareas prohibidas para menores de 18 años de edad. Porque todos estamos contestes, por lo que acabo de escuchar, en que la actual redacción no colabora a su comprensión, entonces terminamos no sabiendo, nosotros y los empleadores, porque hemos recibido varias consultas, acerca de qué es en definitiva, cuáles son en definitiva aquellas tareas que los adolescentes sí pueden realizar y cuáles no. La vaguedad en la que está la redacción actual lleva a malas interpretaciones que terminan finalmente en algunos casos que los trabajadores adolescentes lo hagan en una situación de ilegalidad. Entonces creo que es un desafío importante, y en esto voy a apelar, si me permite mi compañera Sonia Sago, al conocimiento de Natalia y de todo su equipo. Vamos a tener que sentarnos a trabajar, y a Teresa, que la veo en pantalla, Teresa Stornsky de CONAETI, para que podamos entre todos generar un listado lo más digerible, si me permiten el término, posible, porque no se olviden que el primer acercamiento al listado lo tiene la inspección. El inspector tiene que conocer y poder comprender cabalmente ese listado para que cuando se encuentra con ese adolescente al fiscalizar un establecimiento, pueda identificar con claridad si ese adolescente está realizando alguna tarea prohibida o no. Porque al identificar esta situación, la va a volcar en el instrumento actuarial que utilice, y luego eso se va a ir sosteniendo y va a impactar en la resolución de esa fiscalización. El monto de la multa que se le va a imponer al empleador incumplidor no va a poder ser igual si se trata de un trabajo peligroso que está prohibido que si se trata de alguna irregularidad laboral dentro de lo que es un trabajo permitido para los adolescentes. Entonces, me parece que el desafío importante que tenemos por delante, uno de los desafíos importantes, es esto, ver cómo pensamos un listado de trabajos y tareas peligrosas para los adolescentes que sea de fácil comprensión, que le facilite al empleador también saber si puede o no ofrecer determinadas tareas a un adolescente, y que todos los que estamos en esta cadena de protección podamos hacer efectivo el cumplimiento, porque si no, se torna de falta de efectividad en su cumplimiento. Y esto también va de la mano de lo que hoy planteaba Solen Chos del RENATRE, que la poca claridad que tiene el listado no contribuye a la registración, porque aunque parezca mentira, va todo de la mano. Y en términos estadísticos de inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, nosotros tenemos identificado más de un 88% de trabajo no registrado en la franja de los trabajadores adolescentes. Es altísimo la no registración. Y no nos olvidemos que en los términos del actual listado, la no registración convierte al trabajo adolescente en un trabajo prohibido. Entonces, vuelvo a lo mismo. Creo que los dos grandes desafíos son, por un lado, el tema vinculado a cómo acercamos información a aquellos que necesitan de esa información, que son los adolescentes en general, la población en general, los empleadores, y muy en particular los adolescentes trabajadores, y cómo actualizamos de una manera adecuada para su efectiva aplicación el listado de tareas penosas y peligrosas para los menores de 18 años de edad. Así que bueno, muchas gracias, esa es mi opinión. Gracias, Silvia, por tus palabras, por la precisión también y por dejar algunos elementos muy concretos para continuar trabajando. También gracias, Adolfo, por la mirada, y tenemos agradecimiento también en el chat de
de la audiencia, de los y las participantes, para ustedes, también para Natalia, para Belén, para Guillermo. Nos vamos acercando al cierre de este seminario, que deja cosas, como les decía, para seguir pensando y para continuar. Pero antes tenemos una cosita más que queremos sumar y que no queremos dejar de considerar, y va de la mano con poder tener un momentito más para recordar, para traer y hacer presente, ¿sí? A una referente que es Carolina Abrales, que bueno, que como ya les contábamos al comienzo, ha fallecido, y queremos traer su memoria y su lucha. Por eso es que Viviana Rancaño de la CTA de los Trabajadores nos va a aportar también unas palabras para recordarla y para poder continuar en ese camino que ella encaminó. Así que Viviana, si estás ahí, te puedes desmutear. Gracias, Sebastián. Les agradecemos en nombre de Viviana Doval y el mío, y en representación de la CTA y de la CETERA, los abrazos virtuales, los saludos, los agradecimientos. Estamos muy conmovidas, nos hace difícil hablar hoy. Muchas de nosotras nos formamos con Carola. Ella era docente de educación inicial, pertenecía al gremio docente de SUTE Mendoza, y siempre levantó las banderas en defensa de la escuela pública. Fue una compañera que fue perseguida, encarcelada y cesanteada durante la última dictadura militar. Tuvo que exiliarse en España, y fue nuestra referenta y responsable de la campaña contra el trabajo infantil, e integró la organización de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. Hasta siempre, Carola, compañeraza, generosa, humilde, y todo lo que nos enseñó fue con sus conocimientos, con sus saberes, pero también con sus prácticas. Yo pertenezco a la Patagonia, soy de Río Negro, y hace 20 años estaba junto a Carola y muchas compañeras, junto a nuestros hijos, porque resguardaba eso, siempre Carola, que pudieran estar nuestros hijos cerca, y organizaba un espacio infantil para que fueran cuidados, mientras nosotras nos formábamos en la erradicación del trabajo infantil. Así que muchas gracias a todos y a todas. Hasta siempre, Carola Abrales. Muchas gracias. Bueno, gracias, Viviana. Y bueno, con estas palabras, con este recuerdo, vamos a comenzar a terminar, a cerrar ya este encuentro de hoy. Les agradecemos muchísimo la presencia, la participación, a todos y todas quienes hicieron posible este espacio, ¿sí? Que no es posible sin el trabajo articulado, ¿sí? de distintos actores y organizaciones. Y queremos invitarles a acompañarnos en diciembre, en el 4º seminario, donde vamos a abordar los desafíos que plantea el trabajo infantil, la prevención del trabajo infantil, a la educación y al mundo educativo. Y con ese 4º seminario vamos a completar un recorrido para seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, muchas gracias. Adiós, muy buenas tardes. Chao, gracias. Chao, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, muy buena jornada. Chao, buenas tardes.